Pues de nuevo con todos ustedes, les saludamos desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Soy Manuel Lozano. Como siempre les digo, para los que me escuchan pero no me ven, me tienen a su entera disposición. Saludamos también a todos los que nos escuchan desde el 105.3 de la frecuencia modulada de Radio Chinchilla. Estamos aquí en estos encuentros digitales que les ofrecemos todas las semanas desde el periódico digital La Cerca. Estamos en plena vorágine electoral y todos los políticos de todos los bandos y de todos los partidos políticos, pues cada uno dice lo que tenga que decir, y normalmente ya antes de entrar aquí a estas tertulias, no de récord, estábamos comentando con los contertulios que voy a presentar ahora mismo. Don Juan Alonso Ruiz, secretario general del Sindicato de Enfermería SANSE. Juan Alonso, hola, gracias por estar aquí. ¿Estás cómodo de la silla? Veo que te... He estado muy alto. Te has bajado de una. ¿Te puedes subir otra vez? No. Tira de para arriba. No. Ya se me ha puesto a la altura. Es que me veía, encima que soy alto, es que me veía que es... Si estás bajo, Antonio, súbete, que no hay ningún problema. No te preocupes, me veía demasiado alto, digo. Bueno, Antonio Atienza, el vicepresidente de FED. Antonio, bienvenido, bien hallado a esta tu casa, gracias, como siempre. Y Francisco Pérez del Campo, presidente de Cruz Roja Española, del presidente local de Cruz Roja en Albacete. Exactamente. Buenas tardes. No sabes la alegría que me da, Paco, de verte a todos, y pero a mí también estoy encantado de estar aquí. Especialmente porque... Sí. ¿Cuántos años, Paco? Muchos años nos conocemos. Madre mía. Toda la vida. Toda la vida. Pero de que éramos chavales. Pero chavales chiquitines, sí, ¿no? Sí. Chiquitines. Oye, enhorabuena por tu puesto. Muchas gracias. Enhorabuena gracias por invitarme. Porque sé lo que significa para ti, especialmente, para tu familia, porque tampoco ha sido fácil. Y porque sé que se te abre un espectro nuevo que yo me alegro muchísimo. Sí, así es. Como te comentaba antes, o de récord, he reconducido mi... Lo sé. Y bueno, pues he optado por ser voluntario de Cruz Roja y bueno, pues ahora sigo siendo voluntario, nada más que en el puesto de presidente, representando a todos los voluntarios. Para mí es un honor y espero hacerlo bien. El amigo Paco, para mí, Francisco Pérez del Campo, ha sido compañero no tanto en tareas de trabajo, de compartir trabajo, pero sí en tareas de compartir al menos la misma profesión económica y contable durante tantos años, Paco. Exactamente. Cada uno en... Pues cerca de 20 años. ¿No? Sí. Yo más. ¿Tú más? Digo, en esas líderes. En esas líderes, sí. Yo más. Yo cerca de 20 años. Sí. Bueno. Pues enhorabuena, Paco. Muchas gracias. Creo que tanto tú como Cruz Roja se merecen esa fusión perfecta. Lo vas a hacer y lo estás haciendo de maravilla. Bueno, le comentábamos que estamos en plena vorágine electoral. Recientemente han tenido lugar pues unos debates. Por un lado, el domingo pasado hablaron los previsibles ministros de Economía de los distintos partidos políticos. Dependiendo de que el partido político en cuestión que gane, pues se llevará a la persona como ministro de Economía de ese partido político que el otro día, el domingo concretamente, me parece que fue la sexta, pues tuvo a bien realizar el debate. Por parte del Partido Popular estaba Luis de Guindos como ministro en funciones y el resto de representantes de los partidos políticos. Y concretamente este lunes ha tenido lugar el debate cumbre, que llaman algunos, para ver las propuestas que los distintos partidos políticos nos hacen al respecto de lo que la ciudadanía demanda. Pero claro, ocurre una cosa. Yo verdaderamente les tengo que decir una cosa. Yo y mucha parte de la sociedad española, yo creo que, lo tengo que decir porque si no van a salir granos, no todos, pero yo pienso que los políticos sinceramente están haciendo de Maquiavel una realidad y se están riendo de nosotros. O sea, yo lo tengo más claro que el agua. No hay derecho que hayan hecho los dos debates políticos que acaban de realizar unos y otros, el domingo y este lunes pasado. Menos la realidad social, se habló de todo. Hace poco tiempo tuve la oportunidad a un político, no voy a decir si fue hombre o mujer, de plantearle una situación en la que se comentaba una situación en la que se informa por medio de un informe de la Fundación FOESA, dependiente de Cáritas, de que se confirma que hay una España a dos velocidades en índices de desigualdad, de pobreza y de desempleo. Bueno, ustedes no saben
lo que a mí particularmente me ha repercutido eso. Me han llovido por todos los lados. Esa persona, que evidentemente cuando se le preguntó eso, como además no está acostumbrada a que se le pregunte, pues lo que menos se le espera es que se le pregunte algo de eso. ¿Con qué criterio y por qué motivo? ¿Qué duda cabe? ¿Quién eres tú o quién es usted para preguntarme algo de eso? Sobre todo cuando esa persona normalmente no está acostumbrada a que se le pregunte ni de eso ni de nada porque no lo admite. Me da exactamente igual. Bonito estaría a estas alturas de la película. Tanto es así que me van a permitir que les lea un breve resumen de lo que es ese informe FOESA que tuvo lugar, fue presentado el pasado día 2 de junio en todo el territorio nacional. Por cierto, seguramente ustedes, algunos sí, otros no, pero ni siquiera hayan oído hablar de esa Fundación FOESA ni de ese informe FOESA. Lógicamente es más bonito decir que España va bien, que España va de cine y que unos y otros, pues ahora nos vamos a preocupar de los autónomos, de las pequeñas empresas, del tercer sector y de determinadas cuestiones que durante 4 años pues nadie se ha preocupado por ellos. Pero ahora sí, ahora nos vamos a preocupar de los autónomos y de la pequeña empresa, etcétera, etcétera. Por cierto, cuando yo le rogaría de verdad que se lo miren bien cuando se habla de los autónomos y no generen falsas expectativas. ¿Y por qué digo esto? Pues como ahora toca por parte de algunos partidos políticos defender a los problemas que los autónomos tienen, pues resulta que ahora unos están diciendo que se les van a bajar las cuotas sociales, las cuotas que pagan al régimen del RETA, el régimen especial de trabajadores autónomos. Otros incluso las van a subvencionar al 100%, lo van a pagar en tanto en cuanto estén en pérdidas. Y yo solamente les voy a preguntar de verdad, y es una observación que les hago y un consejo. Mírense bien cuando hablan de este tipo de cosas en función de favorecer o quitar cuotas a los trabajadores autónomos, porque como a algún periodista se les ocurra caer en la tentación de preguntarles qué es un trabajador autónomo y ustedes no lo sepan, van a caer en un error y grave y lo van a coger en un renuncio. Vamos a ver, cuando ustedes hablan de autónomos, ¿de qué están hablando? ¿De personas que trabajan, que cotizan al régimen especial de trabajadores autónomos? ¿De personas que están, además de trabajar, de estar dentro del régimen especial de trabajadores autónomos, en estimación objetiva, en estimación directa, en estimación normal, en directa simplificada, en estimación objetiva por módulos? ¿Están hablando de personas, de trabajadores que están dentro de una comunidad de bienes? ¿Están hablando de una persona o de un grupo de personas que forman parte de consejos de administración de sociedades limitadas o anónimas? Porque ustedes saben que todas esas personas están dentro del régimen especial de trabajadores autónomos. Es que no es solamente el trabajador autónomo empresario el que está dentro del régimen especial de trabajadores autónomos. En España aproximadamente hay 3.200.000 personas inscritas al régimen especial de trabajadores autónomos. Y todos y cada uno de ellos están en distintos sectores. Si ustedes dicen que van a bajar las cuotas de la seguridad social del trabajador autónomo, imagínense por un momento un empresario autónomo que está en estimación, por ejemplo, objetiva dentro del apartado de los módulos. Esa persona no está obligada a llevar contabilidad, simplemente está obligada a llevar unos índices y antes de empezar el año ya sabe lo que tiene que pagar, ¿verdad, Antonio? Tanto de IVA como de IRPF, independientemente de los ingresos. Luego, si a esa persona pierde dinero y ustedes dicen que como pierde, porque él lo dice, pierde dinero, le van a bonificar la seguridad social, yo me imagino que ustedes, digo, quien corresponda, o bien la agencia tributaria o bien la seguridad social, no se lo van a creer, o sí, si se lo creen, el trabajador autónomo siempre la va a meter, evidentemente, siempre va a decir que está en pérdida. Y si no se lo creen, digo ustedes, me imagino que entonces les obligarán a llevar una contabilidad. Y en ese caso, si tiene que llevar contabilidad, le van a hacer un flaco favor, porque se tendrá que salir del régimen especial de módulos, que es donde está. En fin, míreselo bien, porque yo creo, sinceramente, que no saben la inmensa mayoría, y generalizo, lo que están diciendo. Bueno, dicho lo cual, les comento lo que dice este informe FOESA. Se celebró una rueda de prensa el pasado 2 de junio, donde la directora del área de comunicación de Cáritas Española en Madrid, Natalia Peiro,
comentaba que tras ese informe técnico de FOESA, que han alertado de que el análisis territorial de la desigualdad, la pobreza y el desempleo muestran un país a dos velocidades y que como consecuencia de la crisis se ha generado un proceso de divergencia entre las comunidades autónomas. Por ir resumiendo un poquito, les comento que a pesar del incipiente crecimiento económico, la situación social de nuestro país, de España, sigue siendo muy grave, con un 28,6% de la población en riesgo de pobreza y exclusión social. Estos son datos del Instituto Nacional de Estadística. Por estar en pobreza relativa, en privación material severa y o por vivir en hogares de desempleo. La situación de pobreza relativa, que afecta en total al 22,1% de la población, es más grave para algunos grupos concretos como la infancia, en este caso el 28,8%, es decir, 1 de cada 3 niños y niñas. Las personas jóvenes el 38,2% o la población extranjera extracomunitaria en el 55,4%. También ha aumentado el porcentaje de personas trabajadoras pobres, del 17,6% en 2014 al 18,1% en 2015, lo cual demuestra que 2 de cada 10 empleos actuales no permiten una vida sin pobreza. A pesar del incremento del empleo en 2015, el paro sigue estando entre los más elevados de la Unión Europea, por encima del 20%. Luego, evidentemente, creo que no hay para darse golpe de pecho al respecto de esto, de que si ha bajado el paro. Pero qué duda cabe. Pero ¿cómo no va a bajar el paro, señores? Si teníamos un 23, un 24, un 25% de paro, es que llega el momento que ya el paro no puede bajar más. Con lo cual, cualquier crecimiento por encima de 0 es que se multiplica geométricamente. Si yo tengo un 1 y lo multiplico y aumento el 100%, es que me voy a 2. Y he aumentado el 100%. ¿O no, don Antonio? Claro que sí. Hombre, relativamente. Bueno, otros problemas destacados son el fracaso escolar y especialmente la elevada tasa de abandono escolar temprano, el doble de la media europea, las cuales, asociadas a los datos anteriores, representan una amenaza para el capital humano, el desarrollo y la cohesión social a presente y a futuro. Bueno, luego si quieren le voy leyendo alguna cosa más. Pero me gustaría, ya que estamos hablando de empresa y de economía y de autónomos, dar la palabra como vicepresidente de FEDA a Antonio Atienza. Antonio, ¿cuál es la situación social, empresarial que tú como vicepresidente de FEDA estás viendo a diario? ¿Cómo está el tejido empresarial en la provincia de Albacete? Hombre, el tejido empresarial, hemos tenido unos años que lo hemos estado pasando no mal, sino francamente mal. Y creo que en esos momentos solamente se han acordado y solo nos han hablado de emprendedores. Y ya creo que en su día se ha dicho por activa y por pasiva que sí, está muy bien de apoyar a los emprendedores, no se les puede olvidar, es una palabra que se han sacado de, no sé si de la chistera, de dónde se la han sacado, porque siempre, toda la vida hemos sido empresarios, y todo empresario está muy claro que emprende, y no hay por qué cambiarnos el nombre. Yo en eso he estado siempre en contra de que nos cambien el nombre. El amigo Antonio también es empresario, ¿no? Sí, somos los empresarios. Aparte de vicepresidente de FEDA, soy presidente de talleres y más o menos quien sigue un poquito los medios de comunicación verán que una de mis luchas importantísimas es la economía sumergida y sobre todo los clandestinos. Sí. Y antes estabas hablando de autónomo. Sí. Sí, el autónomo creo que somos la mayoría y es el gran tejido empresarial de España y de Castilla-La Mancha, por supuesto, y de Albacete. Y has nombrado los módulos. Sí. Y yo creo que los módulos, creo que es un sistema que fue muy válido en sus días y en su época, pero que creo que lo tendríamos que olvidar, porque, y lo tengo que decir, quieran o no, creo que mientras existan módulos, todo lo que es economía sumergida estará ahí a flote, porque son los primeros que tenemos una gran desventaja. Pero dilo claramente, es que yo digo claramente que en los módulos, lo he dicho, a mí me da exactamente igual decirlo. Tú lo que no puedes decir, llegar y decir, le pones, en su día, cuando todo esto empezó, pues sí, no se sabía lo que podía facturar y el sistema de módulos pues fue muy efectivo. Pero ahora mismo, conforme está toda la tecnología y todo lo que se puede saber, casi todo, pues creo que todos debemos declarar con respecto a lo que ganamos.
Y ahí es donde creo que se tiene que hacer fuerza. Es decir, un autónomo se le pone una base y no se le importa nada más que tiene que pagar 300, 400, 500, la base que se quiere regular. Sí. No, señor, hay que hablar de su facturación y de sus beneficios, que creo que es lo lógico, igual que una empresa paga con arreglo a sus beneficios. Pues el autónomo tiene que entrar igual. Con los módulos es una vía... cosa porque quizás algunos empresarios se pueden beneficiar por los módulos y otros no. Por supuesto. Hay algunos que les viene bien, y otros que le pero al que le viene bien, en el momento que brinca su línea de pago, entonces ya hay que decirlo, vamos a hablar de sin facturas. Es decir, voy a vender con factura, que voy a ganar un 21%, y en gastos ya no voy a querer factura, claro, porque eso lo pierdo. Eso es. No tengo desgravación, entonces pierdo ese 25%. Entonces es una guerra desleal totalmente con una persona que está legalmente autorizada por la ley, pero que por ese sistema pues perdemos mucho dinero de impuestos. Y es un enjambre de economía sumergida. Pero, es que de eso no se habla. No habla nadie. Se les olvidó de las empresas que quedábamos o que hemos estado estos años de crisis, pues creo que cada vez los apoyos que teníamos eran porque nosotros saben y ellos piensan que nosotros vamos a salir. A los empresarios vamos a dejarlos solos, que ellos mismos van a ir saliendo, no vamos a ayudarles, vamos a dedicarnos a otra cosa. Creo que era un error, porque creo que era cuando necesitábamos ayuda. Igual que ahora cuando hablan, se les llena la boca a todos los políticos, me da lo mismo de derechas que de izquierda, sí, por supuesto, de subvenciones. Claro, subvenciones está muy bien, creo que es un país muy bien subvencionado y se ha visto que las subvenciones han traído creo que cosas buenas, pero también muy malas. Entonces hay que controlar esas subvenciones y darlas para lo que se tienen que dar. No para crear una empresa, hay que ayudarle de otra manera para crear una empresa. Es decir, facilitarle su creación, ponérselo fácil. No tener 17 leyes como tenemos en España, una por cada autonomía, para crear una empresa y para trabajar. Luego nos tienen que ayudar rebajando las cuotas. No se puede, cada vez que se piensa en un empresario, vamos a que pague impuestos. Cuando hay una reforma de impuestos nunca es para bajar la empresa. Es decir, que nosotros ahora mismo en seguridad social estamos hablando de un 35% de media que pagamos. Larga, Antonio, larga. Y de nuestros beneficios, al final se nos queda sobre un 55% lo que pagamos. Es decir, de cada 100 pesetas que ganamos, 55 se van para el Estado, queramos o no queramos, eso está ahí. Y por eso digo que, gracias a Dios, nosotros hemos podido aguantar y seguimos aguantando, no por los políticos, creo que por nuestra pelea y nuestra fuerza que tenemos de creer en lo que estamos haciendo, porque aquí hay que creer. Yo monto una empresa y creo en esa empresa y tengo que desarrollarla, aunque me pongan trabas como me ponen por todos los sitios, tanto municipales, regionales como europeas. Y de lo que yo más puedo hablar y más, creo que más informado estoy, que conozco, que es mi sector, que es el de talleres. Y en talleres pues puedo hablar de que nos invaden todas, habidas y por haber, en normativas medioambientales, de protección, de datos, de protección laborales, cualquier cosa, municipal, regional y nacional. Y estamos hablando de empresas de una media de 3 a 4 trabajadores. Y encima muy profesional. En vez de facilitarnos todo esa tarea, cada vez nos la ponen mucho más complicada. Sí, fíjate, Antonio, fíjense ustedes, fíjate, Paco, Juan Alonso, el impuesto sobre sociedades hasta el año 2014, incluso hasta el año 2014, estaba en el 25% para las pymes, Paco, y en el 30% para las que no eran pymes. Bueno, pues ahora se han sacado de la manga de que, independientemente del tipo de sociedad mercantil, sea pyme, micropyme y facture lo que facture, el impuesto sobre sociedades va a estar en el 25%. Y según está la ley actualmente, solamente creo que gozarán de un 15% aquellas empresas de nueva creación durante los 2 o 3 primeros años. Bien, esa es la realidad actual que entrará en vigor, según el Real Decreto, que no me acuerdo, para el impuesto sobre sociedades a realizar el año que viene. Otra cosa igual, del impuesto sobre sociedades, que yo vengo hablando de que sea un impuesto progresivo, nadie habla durante estos últimos 4 años. Ya en estas elecciones, en los últimos días, se está hablando de que el impuesto sobre sociedades, don Antonio,
por primera vez, a lo mejor en este país, es progresivo, pero si nunca lo habéis hecho. Y no hablaremos del de patrimonio. Claro, claro, si nunca lo habéis hecho. Claro. Pero digo que con los empresarios se les llena la boca de ayudarnos, de ponernos como ejemplo, y estamos de acuerdo. Una sociedad sin empresa, crear trabajo va a ser complicado. Entonces ahí es donde tenemos nuestra fuerza y donde los empresarios tenemos que decir: señores, facilítenos crear empresa, ayúdenos, que nosotros, si funciona la empresa, vamos a crear puestos de trabajo. Además, seguro, garantizado. Que por supuesto alguien dirá: es que hay empresarios, igual que en todos los sectores, igual que en todos los sitios, habrá gente buena, gente irregular y gente mala. Por supuesto. Pero bueno, para eso están las normativas, para eso están las leyes, para luchar contra eso. Pero vamos a ayudarles, porque si una empresa vive, le va a dar trabajo. Y además, estamos hablando que el 80-85% de las empresas son familiares aquí, en Castilla-La Mancha. Y entonces se crea una familia y se ayudan y se trabaja. Y cuando nosotros, en estos tiempos que hemos pasado, nos ha dolido mucho, nos ha hecho llorar a la hora de presentarle una carta de despido a un trabajador que lleva con nosotros muchos años. No saben lo duro que es. Y eso no lo saben. No. Lo único que aquí siempre se ha hablado muy mal del empresario, no sé por qué, porque en todos los sitios tienen su respeto, vas a cualquier país y es empresario y te respetan y saben la labor que estás haciendo. Y aquí enseguida nos dicen de todo a los empresarios: ladrones, abusones, bueno, de todo lo que se le pueda presentar a una persona, decirnos. Y creo que somos personas normales y corrientes que arriesgamos todo nuestro patrimonio y todo lo que tenemos en nuestra empresa. Que eso tampoco se sabe, que lo tenemos todo invertido para que funcione. Y cuando necesita ayuda, vamos a nuestro bolsillo y la sacamos. Y cuando no tenemos más, vamos a un banco y pedimos. Sí, por cierto, y avalamos. Cuando dice Antonio que vamos a un banco y pedimos, le voy a contar lo que me ha contado esta mañana un buen amigo mío, se lo aseguro, es buen amigo mío. Que resulta que ha ido a abrir una póliza de crédito y una línea de descuento. Bueno, pues este amigo mío resulta que me ha contado que para abrir esa línea de descuento y esa póliza de crédito ha tenido que firmar su mujer, que trabaja, hipotecando la nómina, hipotecar el piso que tiene y dejar el coche como prenda por si acaso le falla el resto de las cosas. Como tenga la desgracia ese empresario, que ya le digo que es buen amigo mío, de que las cosas le salgan mal, bueno, blanco y en botella. Imagínense dónde va el piso, el coche y la nómina de la mujer. Esta es la realidad del autónomo, del pequeño empresario. En fin, don Antonio, gracias por esta primera intervención. Paco, gracias de nuevo por estar con nosotros. Gracias a ti. Oye, ¿qué sería de entidades como... Perdón, ¿qué sería de este país que se llama España sin entidades como Cruz Roja, como Cáritas, como UNICEF, como Intermón? ¿Qué sería de todo esto? Bueno, Cruz Roja concretamente, como además está en nuestra carta fundacional, como ONG y como entidad como auxiliar de los poderes públicos, bueno, pues siempre desde su fundación ha estado ahí. Y bueno, nos hemos dedicado calladamente, discretamente, pues y seguimos estando al lado del que sufre. Esa es la Fundación Cruz Roja fue en Ridunán, en una batalla, la batalla de Solferino. Entonces, ahí lo que le preocupaba era aliviar el sufrimiento. Ese sufrimiento era en forma de heridas de guerra. Ahora el sufrimiento tiene muchas formas. El sufrimiento tiene la forma de perder el trabajo, de perder tu casa porque tienes una hipoteca, porque vives en la pobreza, porque no llegas a final de mes, porque eres trabajador y no llegas a final de mes, porque no puedes pagar el recibo de la luz. Entonces, ese sufrimiento tiene muchas formas. Entonces, Cruz Roja, estamos ahí para aliviar ese sufrimiento, que es en realidad nuestro primer y último intención, y con esa intención nos levantamos todos los días los voluntarios de la Asamblea, en este caso de Albacete, para intentar ayudar y aliviar ese sufrimiento. Labor encomiable. Y Paco, la situación de crisis galopante que tenemos en este país, digo situación de crisis galopante, de la que no hemos salido, yo creo que al contrario. Vosotros en Cruz Roja, ¿qué habéis hecho? ¿Qué habéis dejado de hacer? ¿Habéis tenido que incrementar los efectivos humanos, materiales, técnicos?
¿Qué conclusión, qué análisis sacáis en estos años que sigue la crisis para adelante? Sí, desde que comenzó la crisis pues ha aumentado el número de voluntarios. Somos una sociedad muy solidaria. Realmente ha habido un aumento considerable de voluntariado. Ha habido un aumento importante de programas de intervención, sobre todo de intervención social. Y sobre todo hemos actuado en la intervención social, la intervención que abarca todos los programas, el tema de vulnerabilidad, de personas vulnerables, de mayores, de infancia desfavorecida. Luego, si quieres, entramos en más detalles, pero en general hemos intervenido en todos esos programas con fondos propios de Cruz Roja, porque bueno, hay una parte importante de Cruz Roja que es nuestros socios. Sin ellos no podríamos hacer nada. Sin duda. Absolutamente nada. Entonces, pues, porque España es solidaria. España es muy solidaria. A pesar de todo. España es muy solidaria y yo lo puedo confirmar. Y concretamente es poniendo la lupa. A pesar de todo y de todos. Y de poniendo muchos. La lupa en la sociedad de Albacete, albaceteña, somos una sociedad muy solidaria. Y luego, pues lo que te comentaba antes, antes de entrar en emisión, bueno, pues a través de nuestra diplomacia humanitaria, que lo hacemos a nivel local, a nivel provincial. Me gusta mucho eso de diplomacia. Sí, bueno, es que la ejercemos desde que se fundó. Y hasta incluso a nivel internacional, bueno, pues acerca de las autoridades o políticos que tienen el poder de hacer cosas, bueno, pues intentamos influenciar o influir para que hagan ciertas cosas siempre en favor de los más vulnerables. ¿Y lo conseguís? Lo conseguimos a veces. Bueno, yo puedo decir... No sé si aplaudiste. No es cuestión de... es parte de nuestro trabajo como... No lo digo aplaudirte en el sentido de que ellos recojan ese yo quiero decir aquí, concretamente en Albacete, bueno, pues que hay dos instituciones importantes, como es el Ayuntamiento y Diputación, de distintos signos políticos, para que no haya ninguna confusión. Sí, por supuesto. Sí. Bueno, pues desde hace 4 o 5 años, acerca de ello, pues hemos intentado y hemos conseguido su colaboración y bueno, pues poco a poco se me han dado cuenta de que tenemos una acción muy importante que hacer y que somos, como decía, somos ayudantes de los poderes, auxiliares de los poderes públicos. Pero también necesitamos cariño y cariño a veces, como decís el refrán, obras son amores, no hay buenas razones. Pero bueno, he de decir que tanto el anterior presidente, Anialara, como mi corto espacio como presidente, la verdad que tanto con una como con otra institución, repito, de distinto signo político, bueno, pues estamos consiguiendo. Bueno, gracias, Paco. Luego hablamos más detenidamente. Juan Alonso Ruiz, habíamos dicho que es secretario general del Sindicato de Enfermería SATSE. ¿Por qué está aquí Juan Alonso Ruiz? Pues porque igualmente la sanidad es una de las piedras angulares de la sociedad del bienestar social en España y porque yo quiero y yo quería que de parte de Juan Alonso Ruiz, de viva voz, de un gran profesional que yo conozco y sigo, y además me consta Juan Luis que ha estado aquí en alguna que otra tertulia, ¿verdad, Juan Alonso? Sí. Pues nos comentara, bajo su punto de vista, cuál es la situación en que se encuentra, por ejemplo, en este caso, el Sindicato de Enfermería, y bajo su prisma de donde él se mueve, en el complejo hospitalario universitario de Albacete, pues la situación real dentro de los profesionales, con los enfermos, etcétera, etcétera. Ajá. Pues la verdad, un poco igual que nos está pasando a todos. Desde la crisis, año 11, año 12, que es cuando se empiezan los recortes en concreto en el sistema sanitario, en el SESCAN, fueron bastante grandes. Y por culpa de los gestores que hubo en su día, la crisis tal vez se tuvo más en el sindicato al que represento, o sea, no en el sindicato, sino en los profesionales, en los profesionales de enfermería. Es curioso que a día de hoy, después de un año del nuevo gobierno y de los nuevos gestores del SESCAN, como lo hemos comentado en otras veces, la situación está pues prácticamente igual. Los recortes que hubo en su día, en concreto cierre de camas, el hospital de Almansa hay una planta completamente cerrada, el hospital de Villarrobledo sigue con otra planta cerrada, el hospital de Llín, la planta de cirugía, abre a demanda de las intervenciones que va habiendo. Y claro, el hospital de Albacete, por desgracia para ellos o por suerte para nosotros, no se puede cerrar nada porque el pobre está ya pues para un repaso de arriba abajo, que lo último que oímos dicen que empezaban las obras en junio. No, ¿De qué año? No, yo es que te iba a decir que yo no he visto por allí nada de una simple máquina meneando aquello, no sé a qué año se referirían. El cierre de todas estas
de todas estas instalaciones de los hospitales llevó consigo una disminución de plantillas. Sí que es curioso, y a nosotros nos llama mucho la atención el tema, por ejemplo, de la formación ya de los enfermeros, que por cierto, en todos los países europeos se están rifando a los enfermeros españoles, sí, por la formación que tienen. Era curioso que antes de la crisis la mayoría de la gente que emigraba a Inglaterra, era el sitio donde más gente iba. Y iban más, aquí había trabajo, pero iban más por el tema del idioma, por perfeccionar el idioma y tal, y a los países latinos, Italia y Portugal también se iban. Pues en estos 4 años, nosotros en nuestra base de datos de afiliados que tenemos afiliados repartidos por toda Europa y parte del extranjero. Desde Dubái hasta Suiza, Suecia, Noruega, tenemos enfermeros españoles y albaceteños por ahí trabajando, cuando entendemos que son verdaderamente necesarios aquí, en España y sobre todo en Albacete, porque las plantillas, como decía antes, siguen, si no al nivel de anterior al 2011, que es cuando empezaron los recortes, estamos aún con números por debajo de esas plantillas. En concreto, en la gerencia de Albacete hay 47 enfermeros menos que había en el 2011, en Ellín hay 9, en Almansa hay 24 menos, en fin. Eso sin contar el tema de formación, ahora que están terminando también el tema de los residentes que se acaban de incorporar. La mayoría de la gente no sabe que el servicio sanitario, esto ya no es cosa de la comunidad, es a nivel de Estado, está formando las especialidades de enfermería, salud mental, pediatría, geriatría, enfermería del trabajo. Llevamos como, creo que son 4 o 5 años, con 4 o 5 promociones de especialidades, especialistas que los sistemas sanitarios no reconocen. Es una situación que nadie entiende. Aquí cada año terminan del orden de 12, 13, 14, 15 especialistas y el sistema que los ha formado no los está reconociendo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues como el trabajo está tan ridículo, el especialista vuelve a hacer otra especialidad, pero porque durante el periodo de formación, que es el periodo de residencia, sí que tienen un contrato laboral y sí que tienen algo. O sea, lo están utilizando como una especie, el profesional, como una especie de empleo precario. Hace una especialidad que no le gusta, pero por no estar en la calle, o sea, por tener un trabajo durante el periodo de formación. Esas serían las pegas que venimos arrastrando, pero que no tienen visor de solución. Ahora, cara al verano, ya nos estamos encontrando con los problemas de bolsa. En el sistema sanitario, en todos los sistemas sanitarios, como toda la función pública, la demanda de trabajadores es a través de bolsas de trabajo. Pues el gobierno anterior, en el año 2012, se creó una bolsa nueva. En el año 2013 no hubo bolsa. En el año 2014 la bolsa que se echó está sin baremar. En el año 2015 la bolsa está sin baremar. Y a día de hoy los hospitales están tirando de la bolsa del año 2012. Ya os podéis imaginar, del año 2012, bolsa en la que cada año entran del orden de 300, 400 trabajadores. Ya os podéis imaginar cómo está el sistema. El sistema está que a día de hoy parece ser que la bolsa se agota. O sea, en la bolsa del 12, seguramente la semana que viene ya no haya ningún trabajador disponible porque están todos trabajando. Y sin embargo tenemos 14, 15 y 16, bueno, 16 es lo que estamos, y los recién terminados este año que no pueden trabajar porque no están en bolsa. Esto conlleva pues a lo que todos podemos imaginarnos, que 3 promociones sin bolsa para trabajar en función pública, el primero que llega es el primero que corre, el primero que engancha. Queremos de alguna manera este problema, el SESCAN, la semana pasada, es que dé unas instrucciones, porque ese es otro grave problema que tenemos. En cada una de las provincias hay 4 en Albacete, 5, 15, 20 gerencias, que son las antiguas áreas de salud, las dividieron en gerencias, y cada una de las gerencias, aunque pertenezcan al SESCAN como tal, cada una hace de su capa un sayo. O sea, no tiene nada que ver la gestión, ni cómo está llamando, ni qué está gestionando el hospital de Albacete con lo que hace Almansa, pero es más, ni con lo que hace Ellín ni lo que hace Villarrobledo. Nosotros somos la misma junta de personal, somos la junta de personal del área de Albacete, y cuando nos ponemos enfrente de cualquiera de las gerencias que sea, nos tenemos que cambiar el chip,
porque es que no se parece en nada, ni las instrucciones ¿Cómo que se dicen enfrenta, Juan Alonso, cómo se enfrenta el profesional sanitario, en vuestro caso el enfermero, enfermera, ante la situación de agobio que me consta que se plantea repetidas veces en los centros de salud, en los hospitales, y veis que no podéis atender? Pues... ¿Y cómo lo percibe el usuario? Vamos a ver, ¿Cómo lo percibe el yo creo usuario? que al usuario no llega a percibirlo, porque si verdaderamente, si el usuario lo llegase a percibir y viese las situaciones de peligro, podemos llamar, que se crean por la falta de personales, por no la falta de sustituciones, otro gallo nos cantaría, podríamos decir. ¿Cómo se enfrenta? Pues con profesionalidad de la gente. Nosotros a veces... Mira, en primaria sobre todo. En primaria la política que tienen ya 4 años es no hacer ninguna sustitución. ¿Cómo está solucionándose eso? Pues muy sencillo. La consulta en cualquier consultorio que pueda haber 1, 2, 3, 4, 5 enfermeros con sus 4 consultas, y mañana falla el de la consulta número 2, pues yo, que soy el de enfrente, te voy a hacer la consulta suya y la mía. Normalmente... eso a la gente le decimos, a los profesionales, que intenten, para presionar, no hagas el trabajo de 2, no hagas, pero al final tú estás atendiendo al que te va, es un enfermo que le tienes que dar puntos, que le tienes que dar, claro, tú no te olvidas de si estás viendo 3 o 4, pues tienes que coserlo, después al otro y después al otro, o sea, no se puede seleccionar. Ahora pero entramos, la falta de enfermeros ahora entramos, si quiere, Juan Luis, en una pequeña tertulia entre todos, pero Antonio Atienza, vicepresidente de FEDA. Aquí en Castilla-La Mancha, tú lo comentabas antes, y particularmente también en la provincia de Albacete, normalmente lo que hay, por una cuestión estadística, ahí están los datos, son pequeñas empresas, de autónomos o de micropymes. Del IBEX del 36 no tenemos ninguna en Castilla. Sí. No Del tenemos IBEX 35. ahí no tenemos Hay ninguna. pocas, sí. A mí me llamó mucho la atención el otro día, oyendo al señor de Guindos, que lleva razón, por cierto, cuando decía que se han inyectado 10.000 millones de euros en la industria del automóvil en España. Y seguramente será verdad. Pero mire ustedes que Valladolid está muy largo. Y Galicia también está muy largo. Y donde fabrican los Volkswagen también está muy largo. Y claro, eso a Castilla-La Mancha que no le llega. Y si bien es cierto que la balanza de pagos ha sufrido un incremento positivo, que lo puede ser, yo quisiera saber las empresas que realmente exportan con suficiente importancia en Castilla-La Mancha, que las hay, pero bastante pocas. Con lo cual, en Castilla-La Mancha, que somos una región, nos guste o no, a mí particularmente no me disgusta, rural y económicamente agroalimentaria y de servicios, pues la situación a lo mejor que se plantea es otra muy distinta. Es decir, no puedes poner como argumento que han llegado a la industria del automóvil 10.000 millones de euros como inyección. Ya, pero ¿y de lo mío qué? Aquí en Albacete, ¿qué toca de esos 10.000 millones de euros? De eso tocará. Hombre, algo repercute porque ya, hablamos sí, por supuesto, el automóvil. Aquí en Albacete, por suerte, tenemos una gran lo he sacado empresa. Porque tú estás ya, sí. Una gran por empresa, eso le sacas luz, porque tú estás metido en eso. Como esa JUSA, estamos hablando de una de líderes en el tema de juntas. Entonces, sí hay una repercusión importante. En Motilla tenemos otra, aunque no es de Albacete, pero es de Castilla-La Mancha, otra industria importante relacionada con el automóvil, en la fabricación de relés. Es decir, que la segunda parte, o la industria auxiliar del automóvil, sí tenemos ejemplos importantes aquí en Castilla-La Mancha de empresas fuertes. Pero de todas maneras, ha sacado un tema que creo que es muy interesante, es de hablar de lo que nos repercute aquí en Castilla-La Mancha. Y yo voy a ser más porque soy de Albacete y le tengo un cariño muy especial a Albacete y lo quiero con locura a mi Albacete. Pues éramos un nudo principal de transportes. Albacete. Era el nudo principal de todo lo que es la parte norte, nordeste y levante, que tenía que pasar por obligación por Albacete para ir al sur y al centro. Ahí había un nudo que era espectacular. Y desde Castilla-La Mancha o desde la Nación, no sé quién de los dos habrá sido el culpable, pues nos han dejado Albacete con un embudo. Es decir, que nos han echado... Aquí se ha llenado, aquí vamos a hacer una autovía, la de Jaén, la del Júcar, no se ha hecho ninguna y al final se han creado 2 autovías, una que une por la parte de Fuente de la Higuera, que todo el transporte que viene desde el nordeste pasa Fuente de la Higuera, dirección Almería,
Cartagena, Granada, toda esa parte. Y la que tenía que pasar por aquí para ir a Jaén y para la parte de Madrid y Badajoz, pues todo se ha echado por la parte, aunque le corresponde a Castilla-La Mancha, otra autovía que se ha quedado desde la Nacional 3 por San Clemente a la de los Viñedos, y nos han dejado aquí que éramos líderes en el tema de transportes en Albacete. Se prometió una plataforma logística intermodal, no se prometió, sino que se llegó a firmar, y eso que quede muy claro, se firmó por el ministro Blanco, por el presidente Barrera y por la alcaldesa de Albacete, y como testigo la Cámara de Comercio, se firmó el protocolo del inicio de esa intermodal. Y creo que de eso ha desaparecido, no se sabe dónde están esos papeles. Y además me alegro porque hace muy poquito el alcalde de Albacete fue a reclamarlo a Madrid y lo estuvo hablando con el director de Fomento, pero esos papeles no se han creado. Creo que era fundamental que Albacete vuelva a recuperar lo que era, que éramos líderes, porque somos una ciudad de servicios. Y eso lo tenemos que tener claro, servicio, y no olvidar nuestros orígenes, que eran agrícolas, y donde tenemos grandes empresas agroalimentarias, y muy importantes, que hacen una exportación y hacen una labor impresionante. Pero tenemos que retomar ese transporte, que lo hemos perdido, que no, por aquí no pasa un camión, solamente viene el de Alicante, el que va a dirección a Madrid. Y todo lo que bajaba de Europa al corredor del Mediterráneo también se ha quedado sin pasar por Albacete. Y con esa intermodal también se llegó a hablar de un puerto seco y se mantuvieron conversaciones y muy avanzadas con el puerto de Cartagena y con el puerto de Alicante, para que Albacete fuera puerto seco, y eso sería un adelanto, creo que muy grande, sobre todo para las empresas que exportan económicamente, porque les daría un valor súper añadido y una rapidez para que sus mercancías se distribuyeran por todo el mundo. ¿Cómo se puede aumentar la demanda interna, Antonio? En este país en general. Bueno, ¿Cómo se aumenta la demanda interna? Si somos de servicio, es decir, si funcionan todas las empresas y damos trabajo y hay trabajadores, se va a mover el dinero, eso está claro. Y entonces van a hacer un gasto. Es decir, vamos a ayudarle a la empresa que pueda contratar, y esos impuestos que nos hacen tanto daño, vamos a rentabilizarlos con trabajadores, que nos den facilidades para trabajar. Gracias, Antonio. Paco Pérez del Campo, me imagino que tendréis algunas cuestiones, observaciones que plantear, o que habréis hecho algún tipo de análisis de cara a plantear a los políticos que se presentan a las elecciones del 26 de junio, a todos, en base a vuestra experiencia como ONG. Sí, ¿cuáles pueden ser esas, desde el punto de vista de Cruz Roja Española en Albacete, esas pretensiones que vosotros... Sí, al hilo del informe que has leído antes, del informe FOESA, bueno, pues nuestras apreciaciones, nuestros informes también van por ahí. Me imagino. Vamos a ver, observamos aquí una palabra, que antes lo decía a los contertulios, hay una palabra que parece que da miedo, que es la palabra desigualdad. Sí, eso da terror. Da terror. En cambio, la palabra pobreza no da tanto. Parece que hemos asumido la pobreza. Y en estos años de crisis, o sea, pues ha aumentado considerablemente esta diferencia, esta desigualdad. Entonces parece que esa palabra... Hay más ricos y más pobres. Y más pobres. Entonces, lo que observamos de Cruz Roja es que la pobreza se ha cronificado. O sea, no... la pobreza se ha cronificado. Se ha cronificado. O sea, es un buen titular. En este último año, quizá, y estos meses, quizás no hay un aumento significativo de usuarios demandantes, pero sí atendemos a muchos usuarios que ya atendíamos del año 10, del año 11, y que está costando salir, o nos está costando también que salgan. Y también observamos otra figura, que es el de trabajador pobre. El trabajador que tiene su trabajo, pero que no llega a fin de mes. O sea, eso ha salido, está haciendo, pero nosotros lo observamos. O sea, trabajadores que tienen su trabajo y no llegan a final de mes. Y acuden como usuarios de Cruz Roja pues, a pedirnos ayuda para el pago de los recibos de luz, de gas, de agua y... Exactamente, Paco, según la encuesta de condiciones de vida 2015, ha aumentado el porcentaje de trabajadores en riesgo de pobreza y exclusión social del 17,6% en 2014 al 18,1% en 2015. También aumenta entre personas desempleadas y jubiladas. Y esto, según datos de la Organización Internacional del Trabajo, el 9,9% de los trabajadores por cuenta ajena, Antonio, se encuentra en esta situación, mientras que en el caso de los autónomos, el porcentaje se eleva hasta casi el 26%.
Sí, hablando que es fundamental, el tema de empleo es fundamental. O sea, es el primer escalón para salir de esa situación. Sin duda. O sea, es el tema de empleo. Y atacar y crear pues, plataformas y ayudas y crear empleo y empleo de calidad. O sea, claro. Vamos a ver, que mejor, como dicen, es nada, evidentemente. Yeah. Pero hay que tratar y decir a los políticos, al que tenga la ocasión de aplicar políticas, que el empleo es fundamental y que no tengan miedo a la desigualdad. Afortunadamente creo que va habiendo políticos que ya van cogiendo, como se dice, el toro por los cuernos y no tienen tanto miedo a esta desigualdad. Hay que aplicar políticas fiscales, incentivos fiscales. Las personas, los usuarios que están sin la persona pobre o que no tiene medios, tiene también muy buenas ideas. Tiene y tantas buenas ideas como como la gente que tiene. O sea, lo que pasa es que hay que darle medios, ¿eh? Entonces, como resumen de lo que me preguntabas, en estos años, y ahora observamos eso, una cronificación de la pobreza y una figura del trabajador pobre. Muy bien. Como estamos acabando ya, Juan Alonso Ruiz, pues prácticamente igual. Yo me gustaría que tú, desde tu sindicato, desde tu gremio, de tu sector, pues le dijeras algo a los políticos que nos van a representar. Yo un poco lo diría lo estoy repitiendo desde las últimas elecciones, sobre todo a los autonómicos, a los que tenemos, lo único que les diría es que cumplan como mínimo sus promesas. A nosotros los problemas que estamos teniendo, como os contaba antes, son todos problemas de gestión. La gestión de los hospitales entendemos que no están en las mejores manos, pero el problema que está enquistado ahí es los anteriores políticos, estos nos prometieron antes de las elecciones en una charla que fueron a darnos en concreto a la Junta de Personal. ¿Esto te refieres a esto? A esto me refiero a los que están ahora. Exacto, al PSOE en concreto, que son los que están ahora. Nosotros veníamos quejándonos de los anteriores gobernantes del PP, que la verdad es que ha sido lo peor que ha pasado en cuanto al tema sanitario por esta región, diría. No lo ha podido nadie hacer peor que se ha hecho. A ti también te van a dar, Juan Alonso, ya verás. A ti también te van a dar. Me da igual. A mí me da igual, a mí yo ya tengo todo resuelto. Esta gente nos prometió, los del PSOE, que de los anteriores gestores iban a cambiar a todos, no iba a quedar nadie. Es mentira, eso no se ha llevado a cabo. Y sí que es verdad que donde más problemas estamos teniendo es en los sitios donde siguen estando los anteriores, que son en concreto el Hospital de Almansa y el Hospital de Villarrobledo. Entonces solo le queremos decir que cuando hacen alguna promesa que la cumplan, porque si no, así no se va a ningún sitio. Cumplir. Eso le diría cumplir. Pero Antonio, en los mismos términos. Pues, di qué hace falta para... ¿Qué hace falta? Desde el punto de vista empresarial. Para que no sigan cerrando empresas, o al menos poder tener cierta... Cerrando, es que yo creo que ahora mismo, conforme está la situación política en España, creo que es muy importante mentalizarse los políticos de que tienen que llegar a acuerdos. Que ya creo que ha pasado la época de ser el que más y el que va a tener el poder. Creo que ahora mismo, y lo voy a decir fuerte, a lo mejor esto me cuesta caro, pero lo voy a decir. Lo voy a decir porque creo que tendríamos que aprender, los políticos tendrían que aprender ahora mismo de Albacete. Porque creo que en Albacete, cuando se hicieron las elecciones municipales, teníamos mucho miedo de lo que podía pasar, porque estaba muy fragmentado el Ayuntamiento de Albacete. Pero sí se ha comprobado que cuando se quiere y hay voluntad, se llegan a acuerdos, y los grandes beneficiados de todo eso no son ellos, somos los albaceteños. Y yo creo que ese ejemplo lo tenemos que exportar y se tienen que dar cuenta. Y esos signos, y eso sean del signo que sea. Del signo, no quiero, de hecho no estoy hablando de signo. Pero también quiero decir una cosa que tengo muchas ganas de decir y creo que es el momento de decírselo a los políticos. Lo primero que tenían que hacer cuando el gobierno que entre, me da lo mismo quien sea, es empezar a regular la carrera política. Porque creo que es importantísimo que la política no sirva de un fin para vivir o para obtener beneficios. No. Creo que el político o bien tiene que ser por vocación, como creo que los que estamos aquí, algunos de la mesa,
que ejercemos nuestro trabajo sin tener un sueldo directo, sino porque creemos en lo que estamos haciendo, y aprovecho para felicitar a Cruz Roja y también pues, al secretario del sindicato, que él cree en lo que está haciendo. Seguro, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pues pero él cree en lo que está haciendo y por eso lo hace. Y nosotros como empresarios también creemos que tenemos que defender. Entonces los políticos, porque aquí creo que eso se les ha olvidado, se crean políticos para vivir de la política durante muchos años y que no los quiten en sitio, pues si no se quedan sin comer. Hay que decirlo fuerte y claro. O bien hacer carrera política. Es decir, aquí ahora mismo para cualquier oposición se le pide tener unos conocimientos básicos. Pues para un político también hay que pedirle esos conocimientos, que no venga de la nada, porque en cualquier oposición creo que la Constitución son preguntas de obligado cumplimiento. Y si le preguntáramos a muchos políticos de la Constitución, como bien decías tú al principio, sobre autónomos, no sé si sabrían responder. Entonces creo que lo importante es que el político o bien sea por vocación o que se haga una carrera política y sobre todo, que me perdonen, son los 8 años de mandato. En eso creo que coincidimos todos. Eso hay que limitarlo. Pues muchísimas gracias. Juan Alonso Ruiz, secretario general del Sindicato de Enfermería, SANSE. Juan Alonso, sé que se ha quedado corto. Yo lo único que puedo hacer es invitaros a otra tertulia para hablar de muchas más cosas. Francisco Pérez del Campo, presidente de Cruz Roja local aquí en Albacete, Cruz Roja Española, y Antonio Atienza, vicepresidente de FEDA. Antonio, Juan Luis, Paco, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Por vuestra... Gracias a vosotros. Gracias a la cerca. Vuestro compromiso y vuestra sinceridad. Y aquí nosotros pues hemos intentado ser claros como el agua, diáfanos y transparentes y por supuesto poner los puntos sobre las íes. Y si a alguno no le gusta, pues, ¿qué le vamos a hacer? Nosotros continuamos en estas tertulias que hacemos todas las semanas y igual me va a dar por hacer en vez de 1 o 2 a la semana, para que quede todavía más clara la cosa. También despedimos y saludamos a todos los oyentes de Radio Chinchilla que nos escuchan desde el 105.3 de la frecuencia modulada. Todos los miércoles nos pueden oír, a partir de las 8 de la tarde. Repito, Manuel Lozano a su disposición para lo que puedan necesitar. Muchísimas gracias y que sean felices.